Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Tok. Si eres nuevo te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación para cuando suba un video seas el primero en verlo. Bueno, sin nada más que añadir, comencemos. Conocido también como el Señor de las Moscas o Señor de la Vivienda Celestial. Belcebú es uno de los 7 príncipes del infierno y el que representa el pecado capital de la gula. Su nombre deriva a Baal-Zebub, un término despectivo que los hebreos emplearon para burlarse del hecho de que los templos donde era adorado estaban repletos de moscas, insectos que se alimentaban de la carne de los sacrificios que no era recogida y se dejaba pudrir dentro del templo. En la demonología cristiana, es uno de los 7 príncipes del infierno, según la visión católica. El diccionario infernal lo describe como una mosca demoníaca, también conocida como el Señor de las Moscas. Antaño fue un poderoso querubín aliado de Lucifer que le siguió como su principal lugarteniente en la rebelión de los ángeles. Cuando fue expulsado junto con sus aliados se convirtió en uno de los grandes demonios. Se le confunde a menudo con el demonio Baal. La apariencia de este demonio variaba, en unas ocasiones era un humano, en otras un perro, un gato, una rana o combinaciones de las mismas, pero su apariencia oficial está en el libro Diccionario Infernal de Colin de Plancy, escrito en 1818. La ilustración era la de una criatura con 3 cabezas, la de un humano con corona, un gato y otra de una rana, las cuales están sostenidas por el lomo y las patas de una araña. No obstante, en el imaginario popular se piensa en Belcebú bajo su forma alegórica, de gran tamaño, rostro hinchado, coronado por un cintillo de fuego, con cuernos, piel muy oscura, peludo y con repulsivas alas de murciélago. Cabe destacar que Belcebú, al ser un demonio, es de naturaleza espiritual, por lo que realmente no tiene ningún tipo de forma física propia. Belcebú, príncipe de los dioses falsos, según Francis Barrett, y demonio asociado al pecado mortal del orgullo para Michael y Sebastián, fue en su pasado angelical un miembro de la Orden de los Querubines, y es en el presente uno de los 7 príncipes del infierno, el príncipe que representa la gula según la versión de Peter Binsfeld. No obstante, para algunos de los que sostienen las teorías del triunvirato infernal, Belcebú está entre los 3 grandes. Así, para el exorcista del siglo XVII Michael y Sebastián, Belcebú es uno de los 3 ángeles caídos más importantes junto con Lucifer y Leviatán, mientras que para 2 obras ocultistas del siglo XVIII Belcebú conforma, junto con Lucifer y Astarot, la llamada Falsa Trinidad. Según la ocultista del siglo XVI, Johann Weir, Belcebú, quien para la autora comanda la Orden de la Mosca, dirigió una exitosa rebelión contra Satanás, aunque esto no parece ser cierto, y llegó a ser el lugarteniente, segundo al mando de Lucifer. En la demonología antigua lo consideraban como un personaje que estaba después del rey del infierno. Esta figura gobernaba el este como un gran duque infernal que comandaba 66 legiones de demonios. Durante el período puritano inglés, Belcebú era comparado con Satanás, y de acuerdo a los estudios de Francis Barrett, tenía el poder de hacer invisibles y astutos a aquellos que lo invocaban. Revisando su origen, vemos que en la versión hebrea de los textos se concibe que Baal-Zebub es Bielzebub, una deidad originaria de la ciudad filistea de Ecrén. Su significado se traduce como el Señor de las Moscas, título que denotaba cómo los hebreos denigraban a las deidades de sus enemigos, ya que aquel título fue elaborado como una mofa ante el hecho de que dejaban que la carne de sus sacrificios se pudriera y grandes nubes de moscas se aglomerasen en torno a las imágenes de sus dioses dentro de los templos. El término Baal-Zebub no nació para denigrar a un dios en particular, sino al conjunto de dioses semíticos del oeste que eran venerados bajo el título de Baal, o Señor, aunque, y cabe resaltarlo, fue sobre todo, mas no únicamente, en el contexto de las adoraciones a Adad que los judíos elaboraron aquel título peyorativo. Los equívocos vinieron más tarde, en parte gracias a los primeros demonólogos, los cuales en su mayoría ignoraban que Baal era un título que se aplicaba a varios dioses, y de ese modo, creían que Baal aludía a un solo personaje. También el Nuevo Testamento suscitó confusión al hablar de Belcebú como Satanás, o el príncipe de los demonios, razón por la cual muchos de los primeros demonólogos, al saber que Belcebú era Baal, hablaban de él como el primer rey, o director del infierno, puesto que creían que, al ser Satanás según el Nuevo Testamento, Baal
no era sino un nombre para referirse al mismo Lucifer, también llamado Satanás. Por otra parte, Belcebú ha sido uno de los demonios más asociados a la brujería, siendo muy solicitado por las brujas y habiendo sido acusado en los círculos religiosos de muchos casos de posesión tales como el de la hermana Madeleine. En este contexto de la magia negra, tan importante ha sido Belcebú que ha llegado hasta el pasado, no muy distante, haciendo que su nombre sea muchas veces mencionado dentro de los juicios de Salem, Massachusetts, USA, juicios estos que representan la última expresión histórica conocida de histeria popular en torno a las brujas dentro de lo que es Norteamérica y Europa. Según la versión de los inquisidores, Belcebú era el señor y maestro en los sabbats de las brujas, que en su nombre se negaba a Jesucristo y que, en los pedazos de pan que daban durante la Eucaristía de aquellas misas negras, estaba grabado el sello de Belcebú en lugar de la cruz del Salvador. Se sabe asimismo que las brujas cantaban Belzabub Goiti, Belzabub Beiti, Belcebú arriba, Belcebú abajo, y que luego formaban un semicírculo en torno al altar, se tumbaban en el suelo, tragaban los trozos de pan con asquerosas pócimas y luego esperaban la llegada de Belcebú, el cual se complacía en fornicar con todos los participantes dentro de una salvaje orgía. Un caso que vale recordar es el de la hermana Madeleine de Mandoix del convento de las Ursulinas, Francia, quien en el siglo XVII fue poseída por Belcebú, teniendo por ello visiones de sodomía y canibalismo y frecuentes impulsos que la llevaban a retorcerse en el suelo exponiendo lascivamente sus órganos genitales en público. El origen del nombre, Baal-Zebub, Bielzebab, está en Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 2 y 3, 6 y 16. Allí Asia, un rey israelita, manda un mensajero para que visite el templo de Baal-Zebub, dios de la ciudad filistea de Ecrón, y averigüe si, según el dios pagano, se salvará o no de las heridas ocasionadas por haber caído de la ventana de su recámara. Ve y pregunta a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, si acaso he de sanar de estas heridas. Según nos cuenta el libro Segundo de Reyes, el profeta Ilaício condenó al rey Asia a morir por haber proferido aquellas blasfemas palabras en que ponía a Baal-Zebub, Belcebú, por encima de Yahvé. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros, y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Yahvé habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate, y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub dios de Ecrón. Y le dijo, así ha dicho Yahvé, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 2, 3 y 16. En Marcos 3:22 los fariseos acusaron a Jesús por expulsar a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Belcebú también es mencionado en Mateo 12:24, 27, y en Lucas 11:15, 18 a 19. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Marcos capítulo 3 versículo 22. Una cuestión importante es que Bielzebab fue sustituido por Belzebul, en la traducción al siriaco y al latín, en la Vulgata, de los Evangelios, siendo aquella sustitución repetida en la versión Rey James de la Biblia y dando como resultado el que Bielzebab sea una forma ignorada en Europa Occidental hasta el advenimiento de traducciones más recientes en que dicha forma del nombre fue restaurada. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado el video. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo, ya que estaré subiendo contenido de este tipo. Hasta un próximo Tok Tok.